Descubierto. El inesperado secreto estoico para transformar tus noches en sueños increíbles. Marta miraba por la ventana, el sol desapareciendo lentamente detrás de las casas del barrio. Las risas de los niños en la calle se mezclaban con su creciente sensación de desasosiego. Desde que su expareja se fue, cada noche se convertía en un campo de batalla. El insomnio la abrazaba con su fría mano, desgastando su cuerpo y su mente. Sus dos hijos, Diego y Sofía, la necesitaban, pero ella apenas podía mantenerse en pie. ¿Seré la madre que merecen?, se preguntaba, mientras su estómago se revolvía como si le dieran patadas. El ritmo monótono de los días en la tienda de abarrotes la dejaba exhausta. Entre reponer estantes y atender a los vecinos del barrio, el tiempo se escurrió entre sus dedos. La ansiedad crecía, su respiración se volvía irregular. No podía escapar de esa profunda oscuridad que se apoderaba de sus noches. Ese desengaño también parecía arrastrar su autoestima, planteando un dilema del que no podía escapar: ¿debería seguir adelante arrastrando esta carga o buscar algo diferente? Mientras limpiaba el desván de la vieja casa de su abuela, encontró un diario cubierto de polvo. Al abrirlo, cada página era un eco del pasado, la voz de su antepasada resonando con sabiduría. ¿Puede esto ayudarme?, pensó. Las lecciones de su abuela hablaban sobre cómo encontrar serenidad en momentos de angustia. Pero, al compartir su hallazgo con su madre, Marta se encontró con el escepticismo y la desaprobación. No tengas expectativas con esas cosas, hijita, le dijo su madre, inclinándose hacia el pragmatismo. Marta sintió un nudo en su pecho, como si una sombra se interpusiera entre su búsqueda de paz y la opinión de su madre. Era esa la respuesta que necesitaba. La presión aumentaba cada día. Con cada crítica, sus pasos se sentían más pesados. Las enseñanzas del diario clamaban por ser exploradas, pero el miedo al juicio la mantenía en un constante tira y afloja. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, tomó la decisión de intentarlo. Con los ojos cerrados, se concentró en cada palabra que había leído. Este sería su camino, aunque cada incertidumbre retumbara en su mente. ¿Y si no funciona?, pensaba con la preocupación apretándole el pecho. Las memorias de su infancia comenzaron a fluir, enfrentando fantasmas no resueltos llenos de arrepentimiento. Su corazón se agitó al recordar esos momentos felices que parecían tan lejanos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche parecía diferente. Las estrellas brillaban con un fulgor particular y Marta sintió una corriente de energía que la atravesaba. Sus sueños la guiaron por senderos de emociones olvidadas. Sin embargo, cada revelación solo incrementaba su angustia. Los cambios en sus hijos comenzaban a notarse. Diego compartía sus dibujos, mientras que Sofía parecía más valiente. Este brillo en ellos, sin embargo, la confrontaba con sus propios miedos. La idea de que su búsqueda podría llevarlos a un destino incierto comenzaba a acecharla. Finalmente, la mente de Marta estalló en un torbellino de pensamientos: ¿y si sigo el camino de mi abuela y eso molesta a mi madre? Es suficiente luchar por uno mismo cuando se trata de la familia. Esta incertidumbre alimentaba su inquietud, mientras un nuevo secreto familiar resurgía, complicando aún más su decisión. Con su alma rota entre tradición y autoexpresión, Marta se despertó de su sueño. Envuelta en dudas, sabiendo que su transformación personal estaba a punto de tocar sus límites. La búsqueda de una vida plena parecía un destino lejano y, al mismo tiempo, terriblemente cercano. Marta se levantó esa mañana con una sensación contradictoria en el estómago. Por un lado, el hallazgo del diario de su abuela la llenaba de esperanza. Por otro, la frialdad del pragmatismo materno la atormentaba. ¿Acaso estaba eligiendo un camino de ilusiones? Mientras preparaba el desayuno, las voces de Diego y Sofía resonaban en la cocina, llenando el ambiente de una calidez que contrastaba con su inquietud interna. Debía encontrar un equilibrio. La rutina del día quedó marcada por el eco del diario. Decidió que era hora de poner en práctica una de las enseñanzas que había encontrado en sus páginas: la dedicación a pequeños rituales diarios que favorecieran la calma mental. Mientras cortaba las frutas para el desayuno, se propuso dedicar esos breves instantes a visualizar, no lo que le faltaba, sino lo que ya poseía. Con cada bocado, se sintió más conectada con sus hijos. Los miró con una nueva perspectiva, sus sonrisas eran la confirmación de que, a pesar de su propia turbulencia, había hecho algo bien. Sin embargo, en su interior persistía una sombra de duda: ¿este enfoque es suficiente para sanar lo que está roto en mí?
Al llegar a la tienda, el habitual vaivén de clientes y el sonido de los objetos chocando a su alrededor parecían opacar sus pensamientos. Sin embargo, mientras reponía estantes, la mente de Marta no paraba de generar cuestionamientos. Cada producto que colocaba en su lugar parecía desencadenar una reflexión sobre sus deseos no cumplidos y las expectativas ajenas que aún la asfixiaban. Pensó en la tienda como una metáfora de su propia vida, ordenándose y desordenándose con cada cliente que entraba y salía. En ese momento, Marta decidió que debía encontrar su voz, una que resonara por encima del ruido externo. Con sus manos ocupadas, comenzó a formar un plan. Este sería su momento, iba a llenar su vida de pequeñas victorias. La primera sería escribir un artículo sobre su experiencia con el hallazgo del diario, un testimonio que, a su vez, serviría de catarsis y conexión. Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó frente a la computadora con el firme propósito de volcar sus pensamientos. Palabra tras palabra, el texto fluía. Sus emociones comenzaron a aflorar y las palabras se entrelazaban con las experiencias vividas. Cada frase era un paso hacia una ansiedad menos tangible, una preocupación superficial que comenzaba a desvanecerse. Lo que había sembrado durante el día brotaba con fuerza, el proceso de autorreflexión la empoderaba. Mientras escribía, una inquietud la invadió, ¿quién se atreverá a leerlo?, se preguntaba. La posibilidad de enfrentar el juicio ajeno la llenaba de temor, especialmente el de su madre. Aún así, la idea de ahogar su propia voz comenzaba a parecer más aterradora que el rechazo. Con el pulso acelerado, finalizó su relato y presionó enviar al correo de varios amigos. Era una acción que la desnudaba emocionalmente, pero, a la vez, representaba un acto de valentía. Nunca había compartido tanto de sí misma con personas que eran parte de su vida cotidiana. Esa entrega, aunque liberadora, no estaba exenta de ansiedad. La espera de respuesta se convirtió en un nuevo foco de preocupación y su mente comenzó a bosquejar escenarios de recepción. Las voces de su madre resonaban en su cabeza, llenándola de dudas. Todos pueden juzgarte. Mientras el reloj avanzaba y el silencio se apoderaba del espacio, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos, un mensaje de uno de sus amigos. Marta contuvo la respiración, las palpitaciones en su pecho se intensificaron. Sería este el momento que cambiaría todo. Sin saber qué palabras se ocultaban tras esa pantalla, comprendió que su camino hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. La transformación estaba en marcha, pero el temor seguía acechando a su paso. ¿Estaría lista para enfrentar las reacciones de los demás? ¿O sus temores la llevarían nuevamente a la inseguridad? El mensaje de su amigo iluminó la oscuridad de su mente como un haz de luz en la penumbra. Era una respuesta favorable, un reconocimiento que Marta no esperaba. A medida que leía las palabras llenas de aliento, su pulso se normalizaba ligeramente y una chispa de determinación surgía desde lo más profundo de su ser. Pero, a la vez, la duda se cernía como una sombra. Ahora el desafío era mantener esa emoción vibrante en vez de dejar que el miedo la consumiera. Al día siguiente, mientras organizaba los productos en la tienda, la conversación con su amigo seguía resonando en su mente. Las emociones de la noche anterior le habían ofrecido un destello de claridad, debía construir sobre ese impulso. Con cada cliente que entraba, ella se esforzaba por ser más presente, más accesible, incluso dando consejos sobre productos que solían pasar desapercibidos. Cada interacción se transformaba en una pequeña victoria. Estos momentos la impulsaban a querer compartir más de sí misma. ¿Y si comparto también lo que siento? ¿Por qué no hablar sobre esa inseguridad y cómo la combato? Durante el transcurso de la jornada, tuvo una revelación. Su experiencia no solo podía resonar en su círculo cercano, sino también en aquellos que jamás había imaginado. Comenzaría a escribir en sus redes sociales, abriendo una ventana a su vida. Se sintió emocionada y aterrorizada al mismo tiempo. Esa noche, de nuevo en su computadora, Marta empezó a bosquejar una entrada para su blog. Con cada palabra, su vulnerabilidad se transformaba en fuerza, al igual que el papel en el que escribía, que absorbía su tinta al igual que su mente absorbía esos nuevos pensamientos liberadores. La idea de que otras personas pudieran identificarse con sus luchas la llenó de una energía renovadora. Esta podría ser una vía de conexión genuina. Sin embargo, mientras escribía, un nuevo temor emergió, la posibilidad de no ser suficiente, de que su historia no solo no atrajera interés, sino que también pudiera ser vista como una queja. Se detuvo por un momento y contempló esa sensación de desasosiego, preguntándose si estaba realmente preparándose para abordar los desafíos y riesgos impactantes que surgían con abrirse al mundo. La noche dejó paso al día y, con el amanecer, se encontró más enfocada que nunca. Marta realizó una lista con los temas sobre los que quería escribir: expectativas sociales, la difícil búsqueda de la autoaceptación, sus desafíos como madre, y sobre cómo cada fracaso la había moldeado. Crear este camino hacia el desarrollo personal no era solo deseable, era necesario. Con el paso de los días, las respuestas a su primera publicación se multiplicaron, y aunque muchas eran alentadoras, empezaron a surgir críticas.
Ya no podía negar la percepción ajena. Su madre, siempre pragmática, había expresado su preocupación. ¿Por qué exponer tus debilidades? Te estás vulnerabilizando, le decía su voz interior. Pero esas dudas contrastaban con la satisfacción de haber comenzado el viaje hacia sí misma. Ahora, no solo anhelaba ser vista, sino también convertirse en la mujer fuerte y resiliente que había comenzado a vislumbrar. La autenticidad de su voz fue el catalizador que la empujó a explorar sus propios límites. Una noche, a solas en el sofá, Marta recibió otra notificación. Su corazón se intensificó cuando vio que se trataba de un mensaje privado de alguien que le había agradecido por su sinceridad, explicando cómo sus palabras resonaron profundamente en esa persona. Con una sonrisa de satisfacción, Marta entendió que su camino no solo era un viaje personal, sino también un impulso para otros. La verdad parecía convertirse en su vehículo de transformación. Sin embargo, una parte de ella aún temía lo que estaba por venir. Con la previsión de las próximas publicaciones y la insatisfacción de su madre aún en su mente, preguntó, ¿qué sucederá si mi vulnerabilidad provoca un conflicto más grande en mi vida personal? El temor se asomaba, preparándola para un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Estaba verdaderamente lista para lidiar con las repercusiones de sus elecciones. La respuesta iba a dibujarse más pronto de lo que pensaba. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para que Marta se confrontara a sí misma. Las notificaciones seguían llegando, y aunque la mayoría eran positivas, había un eco de críticas que reverberaba en su mente. En lugar de desanimarse, esas palabras adversas provocaron una chispa de desafío en ella. Realmente le importaba lo que los demás pensaban. Mientras recorría su tienda, la mente de Marta ya no se centraba únicamente en las ventas. Había un nuevo propósito, cada interacción se convertía en un momento para aprender y crecer. Se proponía observar la forma en que la gente reaccionaba a su autenticidad, como una pequeña porción de su vulnerabilidad podía abrir puertas más allá de las que había imaginado. Sin embargo, el temor todavía estaba presente, una sombra persistente que se manifestaba en su conversación interna. ¿Y si me equivoco? ¿Y si soy un fraude? Esa incertidumbre la acompañaba mientras recompilaba sus pensamientos para el próximo artículo en el blog. A veces, se sentaba frente a la pantalla, paralizada por la posibilidad de que sus experiencias eran inadecuadas o de que no fueran lo suficientemente interesantes. Pero en esos momentos, una voz interior le recordaba que la autenticidad, en sí misma, era poderosa. Y así, empezó a escribir sobre sus temores con la esperanza de que alguien más pudiera identificar esos sentimientos como algo universal. Finalmente, una tarde, se tomó un momento de pausa mientras observaba a su hijo en el parque, jugando despreocupadamente. En un instante, recordó sus propias infancias, sus inseguridades y la presión social por ser perfecta. Una oleada de emoción la atravesó, comprendió que la verdadera vulnerabilidad no era debilidad, sino honestidad emocional. Decidió que su siguiente publicación sería un relato sobre cómo incluso los momentos de crianza más desafiantes habían forjado su carácter. Mientras daba forma a estas ideas, la voz de su madre volvía a resonar en su mente. Exponiéndote, te estás poniendo en riesgo, repetía como un eco. Era posible que su madre tuviera razón. Marta sabía que a menudo la protección se disfrazaba de crítica, sin embargo, esa crítica podía también convertirse en una fuente de fuerza si lo elegía así. A medida que comenzaba a democratizar sus miedos en palabras escritas, sintió que el acto de escribir se convertía en un medio sanador. La redacción se convertía en un vínculo entre su vida interna y sus experiencias externas. Mientras perfilaba el artículo, Marta encontró su propia respuesta a las preguntas que la habían atormentado. Decidió que no le temería al conflicto, porque ese era el camino hacia un verdadero crecimiento. Al día siguiente, finalizó su entrada con una visión reveladora de lo que había aprendido a través de la vulnerabilidad, mostrando cómo su proceso era y podría ser inspirador para otros. Sin embargo, no todo fluyó sin contratiempos. En el momento de publicar, sintió un escalofrío helado que la recorrió. Alza la mirada al espejo y se pregunta, ¿qué pasará si me critican otra vez? ¿Podré manejarlo? Ese pequeño vacío en su estómago era más que un simple temor, era un indicativo de que se estaba arriesgando, un recordatorio de que debía ser fuerte. Pulsó el botón de publicar, y cuando observó que su historia ya estaba en el mundo, la adrenalina corrió a través de sus venas. En ese instante, todos los ojos virtuales estaban sobre ella. Cada vez que revisaba su perfil, el tamborileo acelerado de su corazón parecía resonar más intensamente. Una notificación llegó, sorprendiendo a Marta. Era un mensaje directo de alguien que había encontrado su publicación. ¿Podemos hablar? Lo que escribiste me hizo pensar en mis propias batallas. La invitación a un diálogo personal se sentía como un abrazo cálido, pero al mismo tiempo, la inquietud crecía en su interior. Estaba lista para explorar lo que podría surgir de esta nueva conexión. La pregunta palpitaba en su mente, preparándola para un nuevo capítulo en su propio viaje hacia la autenticidad y la valentía.
Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino emocional. Marta, sentada con su laptop abierta, se encontró frente a frente con la decisión de responder al mensaje que había cambiado el rumbo de su día. La mente le daba vueltas. ¿Quién era esta persona? ¿Qué batallas había enfrentado? La curiosidad se mezclaba con el temor, dibujando un nuevo reto en su corazón. El primer impulso fue ignorar el mensaje, dejar que se desvaneciera en la inmensidad del ciberespacio. Pero algo diferente la empujaba a actuar. En lugar de desanimarse por las posibles repercusiones, decidió que iba a usar esa conexión en su propia búsqueda de autenticidad. Esa perspectiva era un puente hacia lo que había estado buscando, no solo reconocimiento, sino también el sentido de pertenencia que había creído perdido. Respondió con un simple, pero honesto, claro, estaré encantada de hablar contigo. La respuesta llegó rápido, como si también la otra persona hubiera estado esperando ese momento. Soy Ana. Tu historia resonó profundamente en mí. Siento que tenemos mucho en común. ¿Te parece si nos reunimos mañana? Con el intercambio de mensajes, la ansiedad comenzó a transformarse en emoción. Marta se sorprendió por la intensidad del vínculo que comenzaba a formarse con alguien que apenas conocía. Sin embargo, el eco de sus inseguridades aún resonaba en su interior. No puedo mostrarme vulnerable ante alguien que no conozco. ¿Qué tal si no soy lo que ella espera? La noche llegó y, a pesar de su creciente inquietud, se sintió que empezó a prepararse para el encuentro. Se puso un vestido que había estado guardando, uno que la hacía sentir fuerte pero también vulnerable, una que reflejaba su lucha interna. Mientras se miraba en el espejo, comenzó a cuestionar la autoimagen que había estado cultivando. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente interesante? O si no puedo ayudar a esta persona, recombinó en su mente. Mientras la ansiedad giraba en su mente, decidió que no podía dejar que el miedo gobernara su vida. Empezó a hacer una lista de lo que quería explorar en esa conversación. Quería hablar sobre su viaje, sobre la autenticidad y la vulnerabilidad, y sobre cómo había llegado a abrazar sus propias inseguridades. Marta se dio cuenta de que, en realidad, se estaba preparando para una reunión que podría ser un gran paso hacia su desarrollo personal. El momento del encuentro llegó. El café estaba lleno de un aire vibrante, y al cruzar la puerta, sintió que su corazón latía con fuerza. La figura de Ana la recibió con una sonrisa sincera, y en esos primeros instantes, Marta se sintió aliviada al ver que también llevaba una carga de emociones a cuestas. En su diálogo, Ana compartió sus propias luchas y la forma en que la vida la había desafiado. Mientras más hablaban, más claro se volvía que ambas habían estado navegando en mares similares. Pero el verdadero desafío no fue el contenido de sus historias, sino la oportunidad de abrirse una a la otra. Marta se dio cuenta de que su encuentro no solo era una conexión, sino una posibilidad de convertir sus vulnerabilidades en fortalezas compartidas. Una revelación emergió de esa conversación: su autenticidad no tenía que ser un acto aislado, podía ser un espacio de comunidad, aunque solo fuera en los términos de dos personas acertando a conocerse. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, Ana le confesó un secreto escondido que había mantenido por mucho tiempo. Tenía un proyecto en mente que podría cambiar su vida, pero necesitaba apoyo y una voz valiente que la acompañara. Me gustaría que fueras parte de esto. Quiero crear un espacio para que otros se sientan libres de compartir sus historias, como tú lo hiciste. Pero no puedo hacerlo sola. ¿Aceptarías hacerlo juntas? El ofrecimiento se quedó suspendido en el aire, y Marta sintió un escalofrío recorrer su columna. Había llegado el momento de enfrentarse a lo desconocido, a ese desafío que podría definir no solo su carrera, sino su vida emocional. Sería capaz de dar el paso y unirse a esta nueva aventura. Mientras el café seguía lleno de risas y conversaciones ajenas, la mente de Marta estaba ocupada. La realidad de lo que se había ofrecido se posó sobre ella con un peso inesperado. La pregunta resonó por su interior: ¿estaba realmente lista para asumir el riesgo de abrirse a la crítica y a la responsabilidad compartida? El futuro acariciaba sus pensamientos, pero el temor a la exposición se mantenía presente, como un eco insistente desde su infancia. El momento de decidir ha llegado, pensó, mientras se preparaba para contestar, consciente de que este nuevo camino podría cambiar su vida para siempre. El peso de la decisión era palpable. En su interior, una batalla silenciosa se libraba entre el deseo de avanzar y el miedo paralizante a lo desconocido. Marta se sorprendió al darse cuenta de que, en ese momento, lo que tenía ante sí no solo era una invitación a colaborar, sino una oportunidad de redefinir su propia narrativa en un ámbito que siempre había habitado: la vulnerabilidad pública. Mientras reflexionaba sobre la propuesta de Ana, se dio cuenta de que su vida había estado marcada por la búsqueda desesperada de validación externa, pero con cada historia que compartía con Ana, un rayo de autoconfianza brotaba. Para Marta, el propósito de su vida había girado en torno a la aprobación de otros, pero ahora se enfrentaba a un nuevo dilema: el de estar dispuesta a ser vista, a mostrarse tal cual era. ¿Por qué no puedo simplemente ser yo misma? ¿Por qué esto se siente tan aterrador?
se preguntó, sintiendo que la autocrítica se manifestaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de determinación comenzó a avivarse. Decidió que este podría ser el momento que realmente había buscado, la trascendencia de la voz interna que había limitado su crecimiento. Sin pensarlo más, levantó la mirada hacia Ana y, sintiendo una conexión genuina en su mirada, le respondió, sí, acepto. Vamos a hacerlo. Las palabras salieron casi como un susurro, pero en su interior resonó como un grito de liberación. Ana sonrió, agradecida, y así sellaron un pacto que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ese primer paso marcó el inicio de una serie de encuentros que se estructurarían en torno a la creación de este nuevo espacio. Comenzaron a esbozar ideas, estableciendo los cimientos de una plataforma donde la vulnerabilidad y la autenticidad fueran los pilares. Cada conversación se sentía más como un ejercicio catártico que como una simple colaboración. Ambos compartían sus anhelos y temores, se dieron cuenta de que construir un espacio para otros también les obligaba a enfrentar sus propios demonios. Con cada encuentro, Marta se adentraba más en su propio proceso de transformación. La voz de Ana y la comunidad que comenzaban a formar inspiraron a Marta a explorar su historia personal con una profundidad que nunca antes había imaginado. Llevó un diario donde plasmaba las ideas y las reflexiones que surgían. Este acto simple le ayudaba a conectar con su esencia, y a medida que lo hacía, sus inseguridades se tornaban menos imponentes. Pero no todo fue simple. Con el crecimiento de su proyecto, comenzaron a aparecer las primeras críticas externas. Comentarios de apoyo mezclados con dudas fueron surgiendo en el camino, y cada uno de ellos se sentía como un dardo en su corazón. La presión de mantener la autenticidad en un espacio en línea comenzó a pesar sobre sus hombros. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué pasa si decepciono a quienes depositen su confianza en mí? Las preguntas se agolpaban en su mente, amenazando con ahogar su impulso. Día tras día, se percató de que la verdadera lucha no era solamente con los críticos externos, sino con su propia percepción de sí misma. La duda empezó a transformarse en una amiga incómoda que la empujaba a cuestionar sus decisiones. Un día, mientras revisaba sus notas, una idea repentina le golpeó fuertemente. Era un concepto que antes había dejado de lado por miedo, la importancia de la resiliencia. Se dio cuenta de que abrazar sus miedos y convertirlos en herramientas podría ser la clave no solo para su proyecto, sino para su crecimiento personal. La noche anterior a una presentación que representaría un gran avance en su proyecto, mientras el reloj marcaba la medianoche, Marta se sentó a reflexionar. ¿Sería capaz de compartir su vulnerabilidad sin temer la crítica? A medida que se preguntaba esto, una revelación la sorprendió. Para realmente conectar con los demás, debía estar dispuesta a fallar. De pronto, decidió que su discurso no solo compartiría su historia, sino que también incluiría sus fracasos más profundos. Esta sería su verdadera narrativa. La decisión de ser auténtica frente a otros se sentó firmemente en su mente. Pero justo cuando estaba lista para dar ese paso, su teléfono recibió un mensaje inesperado que cambió todo nuevamente. Hola Marta, soy Carlos, un crítico de tu trabajo. Tengo algunas preocupaciones que me gustaría discutir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaría lista para enfrentar no solo sus propios temores, sino también a alguien que podría poner en jaque todo lo que había construido. La tensión se acumulaba, y en ese instante, la pregunta resonó en su mente, ¿sería capaz de defender su autenticidad en un mar de críticas externas? La incertidumbre se adueñó de su mente. Carlos no era una figura cualquiera, él era conocido por señalar las debilidades en el trabajo de otros con una incisividad que dejaba cicatrices. Con su respuesta aún vibrando en el aire, Marta sintió que las paredes de su mundo comenzaban a cerrarse de nuevo. La emoción del compromiso se enfrentaba a un oscuro mar de duda y rechazo. Decidió no dejar que la inquietud la consumiera. Con respiraciones profundas, visualizó el espacio en el que se presentaría al día siguiente, imaginando un público receptivo, ansioso por escuchar su historia. Sin embargo, el mensaje de Carlos encajó como un ladrillo pesado en su corazón. ¿Era realmente capaz de mantenerse firme ante el juicio de alguien que había hecho su carrera desnudando las vulnerabilidades de los demás? La noche transcurrió en una mezcla de preparativos y lucha interna. Mantuvo el diario a su lado, su aliado en este viaje, y se preguntó si esas páginas estaban realmente llenas de su verdad o simplemente de un sentimiento de autoengaño. Marta decidía qué relatos contar, qué sombras iluminar, pero aún había un eco persistente que exigía respuestas a sus propias debilidades. Frente al espejo del baño, se observó con detención. La mujer que había aprendido a mostrarse ante los demás para ceder su autenticidad estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. ¿Seré lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que venga?, se preguntó, al tiempo que sus manos temblaban al ajustar su cabello. Con una determinación renovada, buscó en su interior la esencia de lo que había aprendido hasta ahora, que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza.
Fue en ese instante cuando recordó su conversación con Ana, cuando discutieron sobre la importancia de la autenticidad incluso en la adversidad. Esa semilla de resiliencia empezó a florecer en su mente, tomando forma como una poderosa afirmación: estoy aquí para compartir, no para complacer. Al llegar el día de la presentación, las dudas comenzaron a disiparse, pero el mensaje de Carlos la invadía como un eco incesante. En lugar de permitir que la presión la asfixiara, se colocó frente al espejo una vez más, esta vez con la mirada firme. Sabía que su objetivo no era solo presentarse, sino ser ella misma, sin edulcorantes, sin adornos. Cuando llegó el momento crítico, el auditorio resonó con murmullos, y el peso del silencio se sentó sobre sus hombros. Con un corazón latiendo rápidamente, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un río inesperado, llevando consigo trozos de su vida que antes había considerado oscuros. Relató aquellas historias que habían permanecido ocultas en el fondo de su ser y el poder de la vulnerabilidad que había encontrado al compartirlas. Cada frase se sentía como un acto de liberación, y cuando llegó al pasaje que hablaba de sus fracasos, una ola de sensación de empoderamiento la abrazó. Las miradas del público no eran de juicio, sino de conexión. Marta comprendió que su valentía resonaba con muchos y que su fortaleza provenía de su disposición a mostrarse tal cual era. Sin embargo, justo al final de su intervención, cuando el aplauso empezaba a llenar la sala, la puerta principal se abrió abruptamente, interrumpiendo el momento. Carlos apareció, su rostro imperturbable. Las preguntas y críticas que había temido surgieron antes de que pudiera procesar el impacto de su presentación. ¿Cómo puedes considerar que lo que compartiste es suficiente? No ha sido más que una catarsis vacía, dijo, despojando de un golpe la atmósfera transformadora que había creado. Marta se quedó paralizada, sintiendo que la seguridad que había construido se derrumbaba ante su crítica. En su interior, podía sentir que la batalla interna no había terminado. Ahora tenía que enfrentarse, no solo al juicio de Carlos, sino a la proyección de sus propias inseguridades. El momento clave había llegado, y aunque en su mente resonaba la pregunta de si realmente podría enfrentarlo, una sonrisa sutil se formó en su rostro. Tal vez había una respuesta que aún no había descubierto pero que estaba al alcance de su mano. Sería capaz de transformar la crítica en una herramienta para crecer, un impulso para continuar su camino hacia la autenticidad que tanto había perseguido. La tensión delineaba el siguiente paso, y Marta podía sentir que su lucha estaba solo un intercambio de palabras de convertirse en un poderoso catalizador para su evolución. La sala había quedado en un inquietante silencio tras las palabras de Carlos. Marta, atrapada entre la defensiva y la comprensión, sintió que una especie de neblina cubría sus pensamientos. La voz interna, que a lo largo del tiempo había trabajado para fortalecerla, ahora parecía distante, como si sus propias inseguridades estuvieran burlándose de ella desde la periferia de su conciencia. ¿Cómo podía desestimar su esfuerzo? Esa pregunta reverberaba como un eco vacío. Sin embargo, en medio de la confusión, otro sentimiento emergió, un foco de claridad que le recordó su propósito. Marta no estaba ahí para agradar a un crítico, sino para ser la narradora de su propia historia. Consciente de que debía actuar, reunió fuerzas y, en lugar de huir del momento, se plantó firmemente en el suelo, buscando anclar sus pensamientos. La sala, con su mezcla de expectación y tensión, ofrecía una oportunidad. Con un ligero temblor en la voz, respondió: Carlos, considero que la conexión que he generado aquí no es vacía. Es una radical expresión de vulnerabilidad y autenticidad. Tal vez no resuena contigo, pero eso no hace que carezca de significado. La respuesta de Marta resonó en su interior, alimentando su convicción. Al fin y al cabo, había aprendido que la autenticidad atrae a otros, y que presentarse genuinamente también significaba enfrentar las críticas. Observó a su alrededor, la audiencia parecía reclinarse hacia adelante, como si esa pequeña chispa de confrontación avivara su interés. Aprovechando esa corriente de energía, se dirigió a los oyentes: todos llevamos historias que a menudo preferimos ocultar. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de temer las críticas, las convirtamos en herramientas de autodescubrimiento y crecimiento? No estoy aquí para ser perfecta, sino para compartir mi proceso. Su voz se fue afinando y su transparencia se intensificaba. Palabras sobre sus batallas personales, los lugares oscuros que había recorrido y las enseñanzas que había cosechado surgieron con convicción. Con cada revelación, Marta fortificaba su narrativa, atando sus secretos a su experiencia de vida, transformándolos en puentes que la conectaban con su audiencia en lugar de muros que la separaban. La tensión en la sala brillaba, no como un obstáculo, sino como un reflejo de la vulnerabilidad humana compartida. Cada mirada, cada pequeño asentimiento, se sentía como un acorde en una melodía en crecimiento. Marta entendía que la autenticidad era un viaje, no un destino, y que cada paso que daba contribuía a su autodescubrimiento. Cuando finalizó su discurso, un oleaje de aplausos y murmullos de agradecimiento envolvieron la sala. Volvió a buscar a Carlos, quien aún permanecía erguido,
observando con un entrecejo en su rostro. Sus ojos no podían ocultar una sorpresa casi palpable. Tenía que haber un despertar en su interior, un pequeño destello de admiración a punto de manifestarse. Marta sintió un impulso interno, un deseo irrefrenable de saber si realmente había impactado a su crítico. En ese instante, decidió que no solo iba a compartir su historia, iba a preguntar, explorar esa inercia que Carlos había generado en ella. Se acercó, sintiendo que era hora de cosechar el potencial que podía surgir de esa crítica. Carlos, le dijo, ¿por qué realmente crees que lo que compartí no es suficiente? La balanza del poder en la conversación estaba por cambiar, y Marta lo sabía. Ella se estaba armando de valor, dispuesta a recibir cualquier respuesta, consciente de que esa confrontación podría ser el catalizador no solo para su crecimiento, sino también para el de Carlos. La respuesta de Carlos llegaría pronto, y con ella, una nueva encrucijada, sería suficiente para transformar su relación, o abriría aún más heridas. Esa interrogante la mantenía en vilo, impulsando su curiosidad y determinación hacia territorios desconocidos de su propio ser. ¿Qué más podría descubrir en esta inesperada confrontación? Carlos la miró durante un largo momento, como si calibrara sus palabras y la profundidad de su pregunta. Tras una pausa, su expresión se suavizó. Marta, comenzó, no se trata de que tu historia no sea valiosa. Es más sobre cómo abordas el tema de tu vulnerabilidad. Creo que aún puedes profundizar más, ser aún más honesta. Hay una resistencia en ti que se siente incompleta. Las palabras resonaron en Marta, como un tambor distante que marcaba el ritmo de su crecimiento. La confrontación no la debilitó, sino que encendió una llama de curiosidad por entender esa resistencia que Carlos mencionaba. Incompleta. ¿Qué más podría compartir?, se preguntó en su mente, mientras su pecho se llenaba de un diálogo interno entre la duda y la determinación. Quizás a veces veo que intentas protegerte tanto de las críticas que olvidas la esencia de la conexión genuina. La vulnerabilidad, en última instancia, es lo que nos une, continuó Carlos, mirando su rostro en busca de señales de comprensión. Aquella revelación le golpeó como un rayo. Marta sintió un impulso arrollador de descubrir aquello que aún no había abordado en su narración. Debo encontrar esa parte de mí, pensó con intensidad y urgencia. Su mente se llenó de recuerdos de momentos en los que se había autoevitado, donde había revestido su verdad con una capa de superficialidad por temor a ser malinterpretada. La autenticidad es más que solo compartir lo difícil, es todo lo que soy, sin filtros, se repitió, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de un nuevo descubrimiento. Gracias, Carlos, respondió con una voz que temblaba un poco pero que emanaba una creciente seguridad. Tu punto es distinto al que esperaba, pero quizás eso es lo que necesito. Un desafío a ir más allá de lo que veo como mis límites actuales. Decidió que su próximo paso era arrojar luz sobre esa parte oculta de su ser, una tarea que solo podía realizarse si se permitía desnudarse emocionalmente ante su público. En los días siguientes, Marta se sumergió en un mar de reflexión, buscando esa esencia que Carlos había indicado. Llenó páginas de su diario con pensamientos que solían quedar enterrados en sus ansiedades. Sintió el peso de sus experiencias pasadas, pero también la liberación que ofrecía el darles voz. En cada palabra escrita, sentía que las cadenas que la habían atado se hacían más ligeras. La noche previa a su próxima charla, mientras revisaba sus apuntes, una epifanía comenzó a gestarse en su interior. Decidió que no solo quería presentar su verdad, quería traer a su audiencia un abrigo de autenticidad, donde ellos también pudieran sentirse seguros. Deseaba crear un espacio en el que todos pudieran reflexionar sobre sus propias luchas y triunfos. Pero antes de que pudiera culminar sus ideas, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era una invitación para un evento que prometía ser un espacio seguro para contar las historias más vulnerables. La coincidencia fue demasiado fuerte para ignorarla, y sintió que el destino tenía algo aún más grande reservado para ella. Parece que todo está alineado, murmuró para sí misma, sintiendo el cosquilleo de la anticipación. La decisión estaba tomada, no solo compartiría su historia, sino que exploraría las historias de los demás e invitaría a cada uno a observar su propia luz. El próximo encuentro se presentaba no solo como una charla, sino como la oportunidad de un diálogo íntimo. Marta se estaba armando de valor, dispuesta a confrontar no solo a Carlos, sino a un mundo que esperaba ser escuchado. Podría realmente transformar esas historias compartidas en una experiencia de conexión profunda. Mientras ardía dentro de ella esa pregunta, supo que el camino hacia el descubrimiento genuino apenas comenzaba, y una nueva fase de su desarrollo personal estaba a punto de emerger. Pero la incertidumbre de lo que podía enfrentar la mantenía en vilo. ¿Qué revelaciones personales surgirían en ese espacio y cómo influirían en su propio crecimiento? Marta se encontraba en un nuevo punto de inflexión, entre sus experiencias pasadas y la promesa de un futuro impulsado por la autenticidad. Cada paso que había dado la había llevado a una mayor comprensión de su propia vulnerabilidad, y ahora, se aprestaba para el evento que podía ser el catalizador definitivo de su transformación.
El día de la charla llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. En el bullicio de la sala, sintió que la energía era palpable. Era consciente de que no solo estaba allí para exponer sus propias batallas, sino que se disponía a crear un espacio donde otros pudieran verse reflejados en su historia. Su intención era clara, no quería ofrecer respuestas, sino abrir un diálogo. Cuando se acercó al escenario, las dudas que aún la asediaban comenzaron a desvanecerse. Miró a la audiencia y vio caras ansiosas por escuchar, ávidas de conexión y entendimiento. Era un recordatorio de que la vulnerabilidad compartida no solo liberaba su alma, sino que también iluminaba los corazones de quienes la rodeaban. Marta comenzó su intervención hablando de sus experiencias de insomnio y de la presión que sentía como madre. Relató cómo el hallazgo del diario de su abuela había sido un faro en medio de la tormenta, guiándola hacia un camino de autodescubrimiento. Desnudó su corazón frente a ellos, hablando de sus miedos, fracasos y, sobre todo, de la lucha por reconciliar su historia personal con el legado familiar. La respuesta de la audiencia fue abrumadora. A medida que compartía su historia, podía sentir una conexión profunda con los presentes. Cada risa, cada sentimiento, cada silencio cargado de significado se transformaba en un abrazo simbólico, creando un ambiente seguro para que otros también se expresaran. Más personas comenzaron a compartir sus experiencias, revelando sus propias batallas de inseguridad y luchas internas, creando así un círculo de empoderamiento. Mientras las voces se entrelazaban en un diálogo enriquecedor, Marta se dio cuenta de cómo su viaje había evolucionado en un movimiento colectivo de sanación y validación. La vulnerabilidad que había temido se convirtió en un recurso compartido, y cada historia resonante fortaleció su propio proceso de autovaloración. El evento culminó en un emotivo intercambio, donde muchos compartieron su gratitud hacia Marta por haber abierto el espacio, por haberse atrevido a ser auténtica. Al finalizar, sintió que su corazón estallaba de gratitud. El objetivo que había propuesto, un lugar de reconocimiento y sanación para otros, había sido una experiencia reveladora que construyó su visión. Con cada voz que se había alzado, Marta se sintió más fuerte. Ya no era solo la madre que lidiaba con insomnio ni la mujer atrapada en la opinión de su madre. Era una creadora de espacio, una líder en el viaje hacia la vulnerabilidad. No solo había logrado abrirse ante el mundo, sino que había encontrado su misión y voz en el proceso. Mientras abandonaba la sala, sintió una confianza renovada sentada en su ser. Había pasado de ser una mujer que se cuestionaba constantemente si era suficiente, a convertirse en un faro de autenticidad para otros. Esa noche, al llegar a casa, pudo enfrentar un espejo sin miedo. Con orgullo, se dijo, soy suficiente. Soy fuerte. Soy más que mis miedos. Marta, al fin, se sentía completa, había conquistado no solo sus dudas, sino también su legado de vulnerabilidad compartida. En su interior resonaba un profundo sentido de satisfacción, había logrado conectar con su esencia y utilizarla como un puente hacia el crecimiento personal y el de los demás. Era un nuevo comienzo, marcado por la certeza de que la autenticidad era la clave no solo para su sanación, sino también para la conexión genuina con los demás. Había encontrado la respuesta a su búsqueda, ser fiel a sí misma era su mayor triunfo. La lucha por ser reconocida finalmente daba paso a un viaje poderoso de autoaceptación y transformación continua. Ahora, más que nunca, Marta era consciente de que cada paso hacia adelante, por pequeño que pareciera, era una victoria en su camino. Esto es solo el comienzo, pensaba, mientras se preparaba para escribir un nuevo capítulo en su vida. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación. Dejen un me gusta ahora, alimenten el algoritmo de estas historias que sanan. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo transformar sus propias vidas. Y, sobre todo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.